Hola, buenos días nuevamente. Perdón, pero estábamos cerrando las ventanas. Bueno, vamos a continuar porque la clase pasada, bueno, hay que hacer un poquito, bueno, vamos retomando la parte de lo que estábamos viendo. Acuérdense que ya empezamos con un tema que precisamente era la legislación informática, porque digo, nosotros más que especializarnos en informática como tal, pues nos tenemos que especializar en la legislación. Y hablando de la legislación informática, pues hablábamos de que cualquier reglamentación o cualquier legislación o grupo de legislaciones debe de contemplar los problemas, ciertos problemas relacionados con la informática. Y entre esos problemas comentábamos precisamente o hablábamos acerca de los delitos informáticos. Decíamos que habían muchos, bueno, hay muchos delitos informáticos que abarcan distintas materias. Decíamos que yo creo que el día miércoles vamos a estar comentando esos, los delitos informáticos que tienen que ver con las cuestiones de atentados pues, contra la sexualidad, contra la libertad sexual, pero ahorita estamos viendo los enfocados a la parte bancaria, a la parte financiera, a la parte bursátil, ¿sí? Y por eso estábamos viendo varios tipos penales en los cuales la informática pues ha jugado un papel muy importante en la comisión de delitos, ¿sí? Y precisamente en esos estábamos hasta donde yo no mal recuerdo. A ver. Les voy a proyectar nuevamente. Digo, siempre les trato de recalcar como para que veamos por dónde vamos, ¿no? Y como para qué estamos viendo lo que estamos viendo, pues si no luego es un problema. Bueno, en el caso del farming, ¿no? Precisamente estábamos hablando de este tipo penal la clase pasada, y hablábamos que el farming, que es una técnica que precisamente se desarrolló en Estados Unidos, ya tipificada como delito, decíamos que lo que hacen ahí es replicar las estructuras, las páginas, toda esta parte digital de las entidades bancarias. Pues ¿por qué? Pues porque las entidades bancarias todas se han visto precisamente en la necesidad pues de tener sus propias plataformas digitales, porque ya no solamente bastan los espacios físicos, ¿sí? Y por ende, precisamente, pues obviamente las entidades bancarias pues no han sido la excepción de ser sujetas pues a cierto tipo de prácticas que buscan de alguna manera pues gestionar malas prácticas, ¿no? En este caso, pues, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que los sujetos, las personas especializadas en informática, digamos que de alguna manera diseñan estructuras digitales de estas entidades bancarias, ¿no? Todas las páginas completas. Y lo que hacen después, pues, es engañar de alguna manera a las personas, a los usuarios de estas entidades, para que vayan a esas plataformas que se supone son plataformas oficiales y pues en ese momento pues les piden datos, les piden información y pues con esta información pues estas personas realizan diferentes tipos de actos, ¿no? La mayoría de ellas pues vacían sus cuentas, generan compras, retiran dinero, entre algunas otras cuestiones, ¿no? Y básicamente, pues ahí a la par, pues ya no solamente tienen el control de nuestras finanzas personales, sino que también, pues ya tienen el control de nuestros datos personales, ¿no? Porque pues ahí nos piden de todo. Entonces, qué es lo indicado? Bueno, lo indicado también en estas prácticas, digo, porque la realidad es que son páginas completamente estructuradas, ¿eh? La verdad es que no hay como mucha modificación. La parte de esto, pues digo, tendríamos dos rubros importantes. El primero de ellos, pues sería constatar, ¿no? Que cuando yo voy a una entidad bancaria, por la razón que sea, yo constate cuál es la página oficial o cuál es el sitio oficial para que después no vaya entrando en cualquier otro tipo de páginas. Eso por un lado. Y por otro lado, pues que aún así sean páginas que yo supongo que son oficiales, pues no entreguemos datos que no deben de hacerse, porque la realidad es que todas estas entidades bancarias se caracterizan por no permitir el ingreso de cierto tipo de información, aunque sean las oficiales. Entonces, pues tengamos mucho cuidado. Muchas de las veces lo hacen, les comentaba, ¿no? A través de correos electrónicos, en los que decían, no sé, tu cuenta ha sido violentada, en donde nos dice que, se ha generado un cargo por tal cantidad, si quieres cancelarlo o cualquier cosa, pues tal, ¿no? Y redirígete a tal página. Y ahí era donde venía esa parte. Ya que tú te redirigías, veías ahí el logo bien bonito y todo bien padre, y decías, pues esta es sí, es la página de mi banco. Y ahí empezabas a brindar toda tu información. Entonces digo, pues era delicado, porque pues claramente había ahí una oportunidad excelente de fraude. Ahora,
dedicaba mucha parte interesante porque la verdad es que es un modelo que es un modelo de trabajo, porque al final de cuentas no es tan sencillo poder hacer la plataforma o la estructura digital tan compleja y el tiempo que tardan en descubrirla, ¿no? Porque pues, cualquier persona que haya sido víctima, pues en ese momento empiezan las quejas, empiezan las llamadas y demás, y pum, adiós. Ahora sí quien cayó, cayó, y si no, pues ni modo, hay que hacer otro. Entonces, es delicado, digo, y es un modelo como más especializado en este tipo de delitos informáticos que sí podemos obviamente generarlos. En otros lugares, en otros países, ya tienen los modelos tipificados y ya los tienen clasificados con cierto número de penas. En el caso de nosotros, no, México los tiene como englobados, ¿no? En este caso, por ejemplo, como fraude, o lo tienen como robo, o lo tienen como otro tipo de cosas, pero no tan especializado como pues ya hay una legislación en otro país. Entonces ahí tenemos pues obviamente un ejemplo muy claro. Posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en México, digo, el panorama es muy interesante porque, digo, hay muchísimas modalidades de fraudes, muchísimos tipos de que nos hagan fraudes en cuestiones bancarias, porque, digo, es prácticamente imperceptible. Muchas personas, les estoy hablando hace como, que será como 3 años, hubo así como una oleada medio interesante, en las cuales había muchísimo, estaban defraudando a muchísima gente y se los hacían mucho a través de correos electrónicos. Y pues vaya, las personas pues eran muy inocentes, eran muy incautas y pues ahí andaban cayendo, ¿no? Entonces, es más, algunos les hacían la modalidad de que tu tarjeta o tu cuenta ha sido seleccionada para tal cosa y acabas de ganar tal, ¿no? Pero necesitamos que tú nos hagas un envío de tal para que obviamente se te pueda hacer o por pago de impuestos o cualquier cosa. Y la gente lo hacía, ¿no? También hasta la propia ambición. Obviamente, pues eso era 100% mentira. Y ahí tenemos, ¿no? Para nosotros se nos puede hacer irrisible porque decimos, ay, o sea, ¿quién va a caer así? Uy, ahí no tienen una idea de cuántas personas que son susceptibles a este tipo de cosas. En el caso de México hay delitos más, digamos que más recurrentes que otros. En este caso, bueno, tenemos los robos de tarjeta, tenemos las pérdidas de tarjeta que son bien frecuentes y las personas única y exclusivamente pues las toman para poder hacer generalmente compras, ¿sí? Anteriormente, digo, ahorita ya son un poquito más, vamos a decir que más cuidadosos los lugares, pero anteriormente si yo llevaba la tarjeta, o sea, pues ya en automático me generaban el cobro, ¿no? Agarrar mi tarjeta sin ningún problema cuando eran cobros por mercancía y cosas así, sobre todo mercancías pequeñas. Ya ahorita ya no, si yo quiero hacer una compra, bueno, pues ya tengo que llevar mis números personales, un número digital personal, o en su defecto, si quiero hacer retiro, pues yo tengo que presentar mi identificación oficial. Anteriormente eso no se hacía. Entonces, todas estas tarjetas que eran olvidadas o que de alguna manera eran robadas, se utilizaban para hacer compras relativamente pequeñas, ¿no? Ejemplo, Oxxo, ¿no? ¿Qué hacían? Pues iban y compraban mercancía pues con esas tarjetas y no había ningún problema. Ya ahorita si ustedes van, pues sí les piden forzosamente una identificación oficial. Bueno. Otra que también es bien reiterada y que fue muy popular hace poco tiempo en el caso de México, es una práctica que se le conoce como skimming. El skimming no es otra cosa que el duplicado de tarjeta, ¿sí? ¿Cómo se hacía, ahora sí que cómo se hacía esta práctica? Esta práctica del duplicado de tarjeta se hacía cuando lo que se buscaba no era tanto el duplicar el plástico, ¿no? O sea, porque el plástico a la larga pues, es lo de menos, sino lo que se duplicaba básicamente era la codificación, ¿sí? Entonces, todas nuestras tarjetas tienen una codificación especial, tienen una codificación específica, ¿no? Que es única de todas y cada una de ellas. En este caso, lo que se hacía era cuando las personas realizaban sus pagos con tarjeta, o sea, yo agarraba, le entregaba y se la llevaban, ¿no? A la caja o a donde fuera, y ahí lo que hacían es que precisamente mediante ciertas aplicaciones informáticas, ese aparato, ¿no? Porque eran como adaptaciones que le hacían, generaba la copia de la banda magnética. O sea, toda la banda magnética que tienen nuestras tarjetas tiene información muy específica. Entonces, en ese momento lo que hacían es que se la sustraían. Y la persona ni en cuenta se daba, ¿no? Ya en otro momento lo aplicaban a otro plástico y era lo que precisamente se hacían con la parte de la duplicación de tarjeta.
Obviamente digo, esto era sobre todo cuando se trataba de cantidades grandes o de tarjetas grandes, por ejemplo, estas tarjetas que eran no de débito, no de nómina, sino tarjetas que eran de crédito, ¿no? Y sabemos que hay gamas y hay ciertos créditos que van y hasta los colores de las tarjetas cambian y demás. Entonces, obviamente se hacía, se aplicaba con estas tarjetas, ¿no? Que decían, bueno, yo ya sé que no sé, Bancomer otorga una tarjeta oro, pero que son las tarjetas que tienen obviamente un límite de crédito más alto y que va, no sé, mínimamente de 100,000 pesos hasta medio millón, pues ahí sí valía hacer la duplicación de la tarjeta, ¿no? En este caso bueno, en este caso del Skylink, eso era lo que hacían. Muchas de las veces solamente hacían cargos. O sea, lo único que te hacían era un cargo a través de tu tarjeta porque tú ni veías qué es la cantidad que te ingresaban. Solamente te enterabas hasta el momento en que te llegaba tu estado de cuenta. Ahorita decíamos la vez pasada, ya las instituciones bancarias, el sistema financiero en general, ha tomado cada vez más importancia en todas las situaciones para protegerlos. Ahorita si alguien realizara, si yo doy acá mi tarjeta y alguien se la lleva para allá porque me va a hacer el cobro de mi desayuno, en automático a mí me llega el cargo en este momento. Y si yo en este momento digo, a ver, yo tenía que pagar 300 pesos de mi desayuno y pagué 600, ¿qué pasó? ¿No? En ese momento yo ya tengo la forma como más cercana. Antes no, antes hasta el momento que te llegaba tu estado de cuenta y eso hasta tu casa de manera impresa, te dabas cuenta de los montos, ¿no? Ahorita ya tenemos un poquito más de seguridad en eso. A eso se refería la parte del skimming, la parte del duplicado de tarjeta, y obviamente, ¿qué era lo que pasaba? Pues parecía exactamente lo mismo. Era una modalidad o es una modalidad compleja porque precisamente esta modalidad de fraude no se veía, o sea, tampoco se veía que ya me habían sustraído la información de mi banda magnética, ni mucho menos, sino ya se veía hasta el momento en el que me llegaban pues montos que yo no había forma de explicarlo, ¿no? Yo decía, ¿qué onda? Pero fueron, sí, pero yo nunca, pues en qué momento si a mí nunca me llegaron, no, porque lo que hicieron fue quitarte la información, más que apropiarse de tu propio plástico, ¿no? Sí, 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 claro que podría entrar lo de las tarjetas electrónicas, también es todo un problema. De alguna manera da certeza en ciertos casos, pero también las tarjetas electrónicas decían que presentaban también un estado mayor de vulnerabilidad, porque eran más fáciles de falsificar. Entonces ahí tenemos también otra de las situaciones. ¿Qué tanta certidumbre nos puede buscar o nos puede dar alguna tarjeta electrónica? ¿Alguno de ustedes tiene alguna tarjeta electrónica? ¿O ha visto la forma más o menos de, pues sí, de cómo funciona? Yo, ¿Cómo es funciona? por parte de mi banco, tengo una tarjeta electrónica. Claro. ¿Cómo funciona, Wendy? ¿Cómo funciona tu tarjeta electrónica? Wendy, soy Edgar, siempre me cambia el nombre. No, 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 pero Wendy me escribió por mensaje. Ah, ya, perdón. Claro que sé diferenciar entre tu voz. ¿Qué es lo que pasa con las tarjetas electrónicas, Wendy? ¿Cómo es la dinámica? Porque digo, también es toda una función especializada, ¿no? O sea, tampoco son tan. Se supone que vamos a decir que la funcionalidad de las propias tarjetas electrónicas era solamente la parte de replicar, ¿no? O sea, solamente la forma de replicar y que fuera más segura. Ok, ok, nos pide una contraseña, ok, pero tiene la opción de mantenerla encendida cuando compras, efectivamente. Recordarán que no, que fue creo que la clase pasada o antepasada hablábamos de eso. Hay tarjetas que ya no solamente me piden el NIP, o sea, no solamente para generar la compra me piden el NIP. De hecho, en ese momento la tarjeta, si yo no la desbloqueo a través de esa contraseña por la aplicación o por el teléfono, yo no puedo generar la compra. Aunque yo tenga la tarjeta aquí en mi mano y digo, y aquí estoy, o sea, soy yo, aquí es mi tarjeta, acá la tengo, aquí está mi NIP, aquí está mi identificación, con la pena. Mientras tú no la desbloquees, por decirlo de alguna manera, y la dejes libre o la dejes, sí, como dice su compañera, encendida, obviamente cuando tú compras no va a pasar. Esa es una de las bondades que tiene. Entonces sí tienes que estar así como de, listo, sí, si no, no va a haber manera de que pase. Claro, digo, y es una funcionalidad segura, pero también a veces más compleja para nosotros como usuarios, porque también es, digo, una por tiempo, porque yo lo he visto así en cajas y luego
sea, ya no pasa, espera tantito, esta es la contraseña, ¿no? Espera tantito, ya, saber a qué horas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? También se vuelve complicado, porque pueden suceder muchas cosas. También he visto que en algún momento se bloquean y no pasa. Eso también lo he visto. Alex, tú también me dices que también tienes, ¿cómo funciona la tuya? ¿Igual tiene las mismas características? Sí, tengo dos. Y en una sí es como ya lo habían comentado, que cuando llega a comprar uno, pues se activa como el código de seguridad, pero pues ese cambia cada vez que realiza una compra en línea. Y en la otra, pues, sigue siendo El el mismo. mismo código. Bien, aquí está la dualidad, ¿no? O sea, la parte de que sea el mismo código, el mismo código, el mismo código, digo, no hay tanto problema. Pero claro, ahí tenemos la otra con un doble filtro de seguridad en el cual te lo cambia en cada compra que tú realices, precisamente para evitar que te lo sustraigan, te lo roben, te lo copien, te lo quiten, etcétera, ¿no? Porque tú sabes que tarde o temprano va a cambiar. Y es un problema, pero también yo me he dado cuenta, o sea, no falta, ¿no? Porque digo, andamos en todo. Chin, el celular. No, pues olvídalo, o sea, ya no hay manera de que lo puedas hacer. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Tenemos todo, tenemos aplicaciones buenas, aplicaciones malas. Digo, también es parte de una costumbre, en el manejo que tengamos. Yo me atrevo a decir que sus compañeros, dicen, su compañero ya tengo dos, pues ya se la sabe. Cuando recién inicias con el manejo, pues sí, no sabes ni por dónde andas. Adelante, Edgar. También depende de los teléfonos, ¿no? Porque hay muchos que te dan una seguridad extra. Por ejemplo, yo tengo mi tarjeta normal del banco y con ese mismo banco tengo una tarjeta digital. Entonces, la tarjeta digital me da un NIP cada, si no me equivoco, es cada 30 segundos. Entonces, con ese NIP puedo comprar en cualquier pues, tienda o aplicación en línea. Pero por parte del teléfono, por ejemplo, yo que no es por presumir nada de eso, ni mucho menos, es iPhone. Por cada que voy a hacer una compra, te pide el reconocimiento facial. Entonces, ahí tienes dos, otros, bueno, otra seguridad más, porque sí puedes obtener el NIP, puedes obtener la tarjeta, pero todavía más tienes que dar tu reconocimiento facial o en tu caso el NIP de tu teléfono para que se pueda generar esa compra. Si no, no importa que tengas la tarjeta y el código NIP, tienes que tener a fuerzas todo lo demás. Claro, sí, digo, es que al final de cuentas todos estos filtros, por supuesto que han surgido a través de tantas violaciones o de tantas transgresiones, ¿no? Cuando nos dimos cuenta que no solamente bastaba con tener una tarjeta física o no solamente bastaba con tener el plástico. Por olvidos, por lo que sea, nos dimos cuenta que la delincuencia iba un paso adelante. Y luego, por si fuera poco, bueno, se empiezan a generar otra serie de filtros hasta que llega el momento en que ya tiene que haber una compensación o una complementación entre tu teléfono y tus aplicaciones, junto con la parte de la estructura bancaria, junto con la parte de tu tarjeta, pues para evitar que seas víctima de alguna situación así. Digo, es delicado, ya ahorita llega un momento en que prácticamente pues ya no se maneja el efectivo, o sea, ya la realidad es que toda tu situación pues la tienes en diferentes tarjetas. Yo conozco mucha gente que hasta tiene, ¿no? Esa tarjeta ya sé que es exclusivamente para esto, esta tarjeta es para esto, no, qué padre. Pero luego también llega un momento en que viene ese problema. Si bien es cierto que ya hay muchos lugares que las aceptan, pues digo, sí, no todos, ¿no? Entonces luego llega un momento en que, chin, llega alguna situación, algún problema que no tienen absolutamente nada de efectivo. O llegan a perder, por ejemplo, o llegan a sustraérseles por alguna razón, ¿no? La parte de las tarjetas, y pues te quedas sin absolutamente nada porque la realidad es que el efectivo ya no lo manejas. Entonces digo, tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Es muy bondadosa, la tecnología es muy bondadosa y nos ha ayudado muchísimo en volvernos la vida práctica y también muy segura hasta cierta manera. Pero pues no se nos olvide que los delincuentes también son especializados en sus actividades, también son todos unos profesionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues mientras aquí se están poniendo las restricciones para poder proteger aún más a los usuarios, pues ellos siguen trabajando tratando de vulnerar esta parte, ¿no? Entonces ahí vemos como todas las dualidades que podemos encontrar. Ahora, en este caso, el robo de datos, dicen, uy, el robo de datos está, pero por todos lados, por donde ustedes lo vean. En este caso, bueno, se refiere a robar la información. Aquí específicamente se habla de la información de la tarjeta. En cualquier cosa, o sea, cuando tú hacías cualquier pago, cualquier transacción, o en tu propio ticket, en automático pues, se veía toda la información. Por eso les decía,
Muchas de las veces llegaban, ¿no? A un supermercado, a una tienda, a un restaurante, y pues obviamente como las personas eran las que adquirían la tarjeta, pues obviamente, sí, o sea, en el Inter ellos en automático ya veían todo, pues veían tu parte de tus 3 dígitos posteriores, tu número de tarjeta, ya veían todo. Entonces en automático pues se hacía en esa transacción o a través de la utilización de tickets, pues de antemano se podrían robar tu información sin mayor complicación. Lo comentábamos la clase pasada, pues obviamente a nosotros se nos puede hacer muy complicado, pero ellos que ya saben, ellos que a eso se dedican y que es una parte reiterada de estarlo haciendo, pues se les hace ya mucho más sencillo y obviamente en muchísimo menos tiempo. Y ese robo de datos generalmente se utilizaba no en compras físicas, o sea, la realidad es que no había, porque no había manera de poder generar la compra física por los filtros que te pedían. Pero obviamente en dónde sí funcionaba ese robo de datos, pues el robo de datos funcionaba mucho a través de las compras que se realizan a través de Internet. O hace algún tiempo se realizaban de manera muy habitual adquiriendo servicios a través del teléfono, ¿no? Y ahí se veía mucho la parte del robo de datos. En el caso del robo de tarjeta, ya no, y por eso las instituciones bancarias, más allá de financieras bancarias, pusieron manos a la obra, porque precisamente había muchas veces que como un servicio plus, como un servicio extra, te daban precisamente la parte de llevarte tu tarjeta a tu domicilio. O sea, tú hacías tu trámite y todo, y te decían, sí, no se preocupen, en cuanto la tengamos, hasta la puerta de su casa llega. ¿Cuál era el problema? El problema no era eso, o sea, realmente la institución enviaba precisamente la tarjeta al lugar de la persona, ¿no? Lo enviaba generalmente a través de correo. Sin embargo, pues cuando llegaban, pues digo, como nos ha pasado a muchos, ¿no? De que, ay, mi estado de cuenta de tal o mi documento tal, nunca llegó, ¿qué pasó? Pues se equivocaban, les daba flojera, vaya, no le ponían mucha atención. Y entonces, pues, ¿qué era lo que sucedía? Pues se daba precisamente el robo de tarjeta. Es una modalidad, es un tipo de fraude que precisamente la tarjeta se sacaba o se sustraía antes de que llegara a manos del titular. Porque obviamente el del correo decía, sí llegó, ¿verdad? Y el titular se quedaba ahí esperando hasta que pues ya llegaba un momento que precisamente con todos los medios de contacto, celular, correo electrónico, teléfono, le avisaban de los cargos y él decía, ¿cuál cargo? Si a mí nunca me llegó. Y recuerden que las tarjetas, cuando son nuevas, cuando nos las entregan, en su sobre, pues ahí vienen los datos, ahí vienen los dígitos que se supone que el usuario debe de cambiar. Pues ¿cómo los va a cambiar si nunca le llegó a sus manos? Entonces la persona a la que le llegaba o la persona que la sustraía, pues obviamente ya tenía el plástico y tenía los dígitos. Y con toda la plena situación podía generar las compras y las cosas que quisiera. Bueno, pues esa también fue otra modalidad y por ende ahí sí ya dijeron no, para que tú puedas, si bien es cierto, puedes hacer ciertos trámites en línea o ciertas cosas, no, pero cuando tengamos tu plástico, tú tienes que venir hasta las instalaciones del banco a recogerlo, porque nos tienes que firmar tu acuse de recibir y que no hubo ningún problema, que tú recibiste en tiempo, en forma, que recibiste bien tu plástico, que tu sobre no estaba violentado, que tus dígitos no estaban descubiertos, etcétera, 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 etcétera. ¿Para qué? Pues obviamente para evitar este tipo de modalidad. Ok, otro de aquellos tipos penales que se dan en esta materia y que también en estos puede ingresar la parte informática es el cambio de identidad. Este cambio de identidad que se puede brindar en las tarjetas. Este cambio de identidad lo podemos ver a través de dos modalidades distintas. Por un lado lo podemos ver a través de la parte usable, o sea, en el momento que se está usando. Y por otro lado, cuando ya se toma directamente la posesión de la cuenta. ¿Sí? O sea, ya no hay un intermediario, ya se abstrae al 100%. En el caso del fraude en uso, ¿cómo se da? En este caso, el sujeto, pues obviamente se apodera de los documentos de las personas, la mayoría de veces estados de cuenta. También era un riesgo, porque los estados de cuenta, esos que nos mandaban impresos a nuestras casas, venía toda nuestra información. El nombre del titular, la dirección, el tipo de cuenta, vaya, venía mucha información. Entonces, ¿qué hacían muchas personas? Pues precisamente se robaban estos documentos.
Y con esos documentos, precisamente, pues iban a sacar o iban a aperturar precisamente cuentas a nombre de la persona. Y no es tan complicado, porque la realidad es que no somos tan, pues vaya, como tan parecidos como nos parecemos, es más, hasta en las identificaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues muchos de ellos vulneraban, ¿no? Hay muchos lugares donde se dejan pues los sobres y se dejaba todo esto y ahí nos dejaban, ¿no? Los comprobantes de todo, de luz, de agua, de gas, de predio, de banco, de todo. Entonces, pues obviamente no hay problema cuando son casas individuales, porque o vaya, o solas, porque van automático, pues nos llegan al domicilio, los avientan y los recogemos. Pero ¿qué pasa cuando eran, por ejemplo, yo lo vi mucho en los edificios, ¿no? Que muchas de las veces la persona no iba subiendo edificio, el repartidor no iba subiendo edificio, no, los dejaban abajo. Y ahí estaban tirados todo el tiempo. Y dice, ¿cómo la gente puede ser tan descuidada de no decir, pues voy a ir a buscar mi recibo? No, los dejaban ahí tirados todo el tiempo. Entonces, obviamente, pues todo eso se prestó a que ahí mismo encontraba de todo, ¿no? De gas, de luz, de teléfono, de banco, de todo. Entonces, estas personas precisamente se apoderaban de estos documentos y generaban aperturas de cuentas, ¿sí? Y obviamente estas aperturas de cuentas, pues las generaban al nombre de la persona dueña de los documentos, pues era lo más sencillo. Y posteriormente teníamos la parte de la toma de posesión de la cuenta. En este caso no se apoderaban directamente de la cuestión documental, sino única y exclusivamente se apoderaban de los datos incluidos ahí. ¿Para qué? Pues obviamente para solicitarle o para pedirle al banco que ciertos pagos los pudiera canalizar a otro lugar, ¿no? Así de, fíjese que así, no, es que yo quiero que lo domicilie a tal parte. Ok, deme su nombre. Pues ahí tiene el nombre. A ver, deme el número de cuenta. Pues ahí tenés el número de cuenta. Y como al final de cuentas son tus recursos, pues el banco te dice, ok, ya me proporcionaste todos tus datos, pues te los redirecciono a donde tú me digas. Entonces, ahí no había la misma situación, pues tanto, digamos que tanto énfasis o tanta protección a la cuestión de datos personales, que es una de las más importantes que nosotros vamos a ver. Bueno. Entonces, con esta parte de delitos financieros, pues nosotros terminamos esa parte. Dime, Edgar, ¿me ibas a comentar algo? ¿Fue tu manita del año pasado? Del año pasado, de hace rato. Creo que es la manita del año pasado, Miss. Perdón, no la bajé. Perdón. No pasa nada. Ok. Entonces, eso tenemos la parte de la cuestión de estos delitos bancarios o de estos delitos financieros, en los cuales precisamente se ve clarísima la aplicación de la informática, clarísima. O sea, ahí las personas que lo hacen, digo, más allá de que tengan conocimientos en otra cosa, la mayoría de sus conocimientos son precisamente informáticos, ¿no? Tecnológicos, electrónicos y pues ni modo. Ahora, por otro lado, bueno, vamos a hablar precisamente de otro tipo de delitos donde también precisamente influyen nuestra informática, pero aplicada a otro tipo de cosas. No se trata de que nosotros digamos que realmente pues no sé, como que la parte digital o como que esta situación, pues no sea que nos ayude a todos nosotros. Por supuesto que nos ayuda, pero desgraciadamente también se han aprovechado muchas personas pues, para poderlo mal enfocar, ¿no? Para poder cometer delitos apoyándose de eso. Y precisamente vamos a ver a esta legislación, que es una legislación que también nos trata ciertos delitos informáticos, pero en otro tipo de materia, que en este caso, pues contra estas actividades que atentan contra la parte de la violencia o contra esta parte de la transgresión sexual o la parte de la libertad sexual. Para esto tenemos precisamente... No, ¿verdad? Para eso tenemos precisamente la parte de la ley Olimpia. La ley Olimpia precisamente fue creada para combatir una modalidad de violencia, ¿sí? ¿Y cuál es precisamente esta modalidad? Pues precisamente la violencia digital, en donde también utilizamos pues estos medios informáticos. Esta ley, digo, hablándola de manera general, yo sé que varios de ustedes ya la han tocado, ya la conocen, ya la han trabajado, ya saben de qué se trata. Y es precisamente la parte de difundir ciertos contenidos íntimos pues a través de internet, claramente pues sin que haya un consentimiento.
¿Por qué decimos sin que haya un consentimiento? Si el consentimiento está, si el consentimiento existe, no hay absolutamente ningún problema. ¿Qué quiere decir? Si la persona es mayor de edad y la persona quiere generar este contenido y lo quiere transmitir, eso no hay absolutamente ningún problema. El problema radica cuando precisamente este tipo de contenidos íntimos, pues obviamente se empiezan a difundir sin, bueno, vaya, sin alguna parte de consentimiento de la persona. Ahí sí, para que vean, pues es precisamente una parte de comisión de delito. La ley Olimpia, digo, tal cual, bueno, ya sabemos que surge a través de una iniciativa, precisamente de una diputada, que no nada más como diputada, previamente a eso ella ya era activista con todo este tipo de cosas, pues por todo lo que le había pasado, ¿no? No quiere decir que esta legislación sea pionera y que sea la única que tenemos en este tipo de cuestiones, no. Sin en cambio, sí fue una parte bien importante porque con esta legislación se empiezan a generar varias reformas, ¿sí? Específicamente reformas que se dan, que también no sé si ya han tenido, si ya conocen la ley Olimpia, yo quiero suponer que sí. Se hace la parte de las reformas a esta ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Y esta ley, pues obviamente ingresa como el paquete para poder generar todas estas reformas, incluido precisamente el Código Penal Federal, así como algunos códigos locales, en los cuales precisamente pues se sancionaba, para empezar se reconocía, porque es bien importante, anteriormente no se reconocía como violencia, ¿sí? O sea, solamente era como una conducta que se realizaba. Con esta parte, la realidad es que ya se empieza a reconocer que verdaderamente hay una violencia digital y que por ende, pues es un delito y se tiene que sancionar y entra precisamente en un catálogo, que son estos delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque nosotros pensábamos que solamente se daba una violencia, pues física. Ya después empezamos a evolucionar a través de violencia que se da a través de cuestiones psicológicas, de intimidación, de cuestión patrimonial, pero no nos dábamos cuenta que a través de los medios digitales también se puede violentar la intimidad sexual. Y precisamente a este tipo de violencia se le bautiza de alguna manera como ciberviolencia. ¿Sí? Toda esta violencia que se genera a través de eso, bueno, se empieza a hacer tal cual. Es tan importante, sobre todo porque es de presencia a nivel república, porque al principio no eran todas, o sea, se fueron integrando poco a poco las entidades federativas que precisamente la aprueban o empiezan a aprobar ciertas normas en este sentido, ¿sí? Y que empiezan a generar, obviamente, la parte de las reformas en ciberviolencia. Actualmente ya podemos decir que vamos en una parte de avance, porque actualmente ya tenemos 28 entidades federativas que ya trabajan, o sea, que incluyen dentro de sus normas, que incluyen precisamente a la parte de la ciberviolencia. Es más, de hecho ya hay varias que precisamente incluyen de alguna manera, ya incluyen estas definiciones, ¿no? Y que ya empiezan a estructurar de alguna manera hasta comisiones que precisamente nos ayudan pues a entender un poco más de esta parte. Vamos a ver, porque pues obviamente decimos, bueno, ciberviolencia, violencia digital, pero realmente, ¿qué podemos encontrar en esa parte? A ver, déjenme proyectarles, a ver si lo encuentro aquí. Ahí está otra página que más. Ay, Dios, bueno, sí, pero... No se encontró la... Este no es... A ver, les voy a hacer la proyección. Precisamente de lo que nos habla un poquito, porque es como un resumen, de lo que nos habla el gobierno de México con respecto a esta parte, ¿no? Les decía, miren, ya se empieza a hablar de una parte de violencia digital. ¿Qué podemos nosotros contemplar como violencia digital?
Muchas cosas, ¿eh? O sea, violencia digital no es forzosamente, y aquí hay que poner mucho cuidado, sobre todo porque ustedes les van a llegar asuntos de este tipo, en los cuales ustedes tienen que hacer esa clasificación. O sea, que realmente pueden visualizar y decir, a ver, ¿se trata de un acoso o se trata de un hostigamiento? O sea, ¿o de qué se trata? ¿No? En el caso de la violencia digital se puede ver a través de millones de cosas, o sea, pueden ser desde amenazas, insultos, acoso, hostigamiento, mensajes, etc. Siempre y cuando todos estos lleven contenido dentro de sí, odio, vulneración de alguna cuestión de datos, información privada a través de la utilización de tecnologías. O sea, no quiere decir que solamente cuando la información la pongan, no sé, en redes sociales. No, puede ser directamente a través de correo electrónico, a través de alguna aplicación, a través de un mensaje de texto, a través de cualquier cosa. Si esto se lleva a cabo utilizando tecnologías, con la pena, es violencia digital. ¿Sí? Obviamente esta parte de acoso, hostigamiento y demás lo pone dentro de un contexto. Y ahorita les voy a platicar una situación y se vio hace poco. Pero también lo que comentaban ustedes, ¿no? La parte de la difusión de imágenes, de audios, de videos, que obviamente pues tengan un contenido de carácter íntimo o un contenido de carácter sexual. Esta parte bien importante, ¿eh? No importa si estas imágenes, si estos audios, si estos videos son reales, también pueden ser simulados. Entonces hay que tener mucho cuidado porque de qué es lo que enviamos, ¿no? Y a quién se lo enviamos, porque no necesariamente necesita ser de la persona, o sea, no necesariamente necesita ser real, puede ser simulado también, y ahí tenemos un problema. Ahora, esto era lo más especificado, ¿no? Y de lo más general. Pero no solamente eso es violencia digital. Decíamos que la violencia digital también puede haber acoso u hostigamiento por cualquier medio o por cualquier cosa que utilice tecnologías. Hace poquito se vio... ¿cuál es la diferencia entre, para empezar, ¿no? Entre el acoso y el hostigamiento? Si la saben, si no, te la contamos, la platicamos. ¿Cómo sería que constantemente están como vigilando o están mandándote fotos? No tendría como cosas. Ok, ¿y el hostigamiento? El hostigamiento. Ok. Su compañera nos habla que el acoso tiene que ver como con esta insistencia, ¿no? De estar molestando. La diferenciación básicamente tiene que ver, sí, o sea, con todas estas partes, pero la diferenciación básica tiene que ver con la parte del nivel. Para que haya acoso, puede ser cualquier persona, o sea, es más, entre ustedes, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? O sea, entre ustedes puede haber acoso, porque están en el mismo nivel, cualquier persona, allá afuera, no importa. El hostigamiento no, en el hostigamiento hay una relación de suprasubordinación, ¿sí? O sea, si hay una cuestión jerárquica. Ejemplo, no sé, de un empleador, ejemplo de un docente. Si entre nosotros se llegara a dar una conducta así, no ingresa como acoso, ingresa como hostigamiento, porque sí hay una relación de poder, que obviamente deja a la víctima de cierta manera más vulnerable. Les ponía el ejemplo, porque se los digo. Hace poquito salió, no me pregunten, no vi tan a fondo la noticia, pero tenía que ver con una parte de un profesor que precisamente estaba generando ciertos actos a través de mensajes, a través de WhatsApp, ¿no? A un estudiante. No eran mensajes, o sea, no eran mensajes que tuvieran que ver con una cuestión de contenido sexual directamente, ¿no? O que tuvieran que ver con imágenes, no necesariamente. Pero sí había la situación de, estás muy bonita, cuando salimos, te invito a tal lado, mira conmigo lo que quieras, la materia está bien difícil, ¿no? O sea, cosas de este tipo. Eso es hostigamiento, lo vean por donde lo vean, ¿no? O sea, no importa que no le haya hecho una propuesta directa, no importa que no le haya mandado un email, no importa. Al final de cuentas es hostigamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sea su compañera, ¿no? Está esa parte de molestia, está esa parte de insistencia, está en casos más graves hasta de vigilancia, ¿no? ¿Cuántas veces se ha visto?
Y aquí claramente pues hay una relación de subordinación, ¿no? Entre el maestro, que se supone que tiene una imagen de poder, y pues obviamente entre la estudiante. La estudiante llega un momento en que pues sí, o sea, o con toda la lógica del mundo y la cuestión de razón, pues obviamente denunció, Pues incluso en el noviazgo, ¿no? ¿vale? Por supuesto. Claro, por supuesto que sí. Violencia digital también es el novio, la novia que está cada rato, ¿no? ¿Y qué haces? Y pobre de ti, ¿dónde tal cosa? ¿Y dónde estás? Y mándame ubicación, claro. Y mándame fotografía que verdaderamente estás en tu casa. Veía apenas hace un poquito de tiempo, le estoy hablando dos semanas, creo, que decía, no, te estoy hablando, a ver, quiero escuchar que ladre, no sé, el perro que se llama no sé cómo, ¿no? Claro, y vaya, ¿no? A la par o al principio puede parecer gracioso, ¿no? Dice, ¿qué te voy a mandar? ¿Qué? Pues claro, ¿no? Claro, ajá, o sea, cualquier cosa, ¿no? Pon la licuadora para ver si de veras estás en la casa, o sea, cosas de ese nivel que se pueden hacer graciosas, pero que por supuestísimo que es violencia. Y obviamente es violencia digital porque ya estamos utilizando, ¿qué? Pues obviamente las tecnologías, por supuesto. Claro, claro, y hay muchísimas veces, o sea, que hasta las fotos, ¿no? O sea, la parte de la foto, o sea, de estoy en tal lado, y tú, ay, caray, pues enfrente, ¿no? O cualquier lugar. Claro que sí, por supuesto que sí. Y esta parte de acoso, ¿no? Esta parte a veces hasta de amenazas, ¿no? Porque si no sales ahorita, eso es una amenaza, a todas luces es una amenaza. Si no sales ahorita voy a entrar por ti, eso es una amenaza. Y obviamente se está utilizando pues un medio electrónico. Eso también es violencia digital, para que nos demos cuenta. Los insultos, pues ni se diga, ¿verdad? Los mensajes igual, les decía, no importa, no necesariamente tiene que ser por una llamada telefónica, ¿no? Puede ser por un mensaje de texto, un correo electrónico, una red social, lo que ustedes quieran, cuenta y se penaliza de la misma manera. Obviamente viene otra bien importante, porque hay que dejar de ensimismar muchas cosas. También dentro de estas legislaciones que están apoyadas en la parte informática, sobre todo proteccionistas a esta cuestión de la mujer, también se empieza a hablar de la parte de la violencia mediática, que también se da como no tienen una idea. ¿Qué pasa con este tipo de violencia? Pues cuando precisamente todos estos medios de comunicación, sin importar del tipo que sean, porque medio de comunicación no solamente es la tele, no, promuevan precisamente este tipo de estereotipos que son sexistas, ¿sí? Cuando hay algún tipo de apología de violencia, ¿sí? Contra mujeres, contra niñas, o cuando permiten discursos de odio, o cuando permiten cosas de discriminación o de desigualdad. Todo eso es violencia mediática. Pasó, y yo les puedo decir que me sorprende porque pasa muchísimo. Hace algún tiempo, y lo acusaron de apología del delito precisamente. Hay de todos géneros. A mí me decían, no, es que hay ese género agresivo, y todos los géneros son iguales. O sea, digo, la realidad es que cada uno tiene su punto de, ¿no? Pero hay muchos géneros que son muy similares en cuanto a esta parte de estereotipos sexistas, ¿no? Que siempre salen con las chicas súper aquí, ¿no? Súper acuerpadas, casi desnudas, y bueno, ese es el género. En ese momento salió, no recuerdo la canción, pero salió un cantante que se dedicaba al género de banda. Sí, creo que sí era banda. Y resulta que esa canción hacía como una simulación, porque vaya, era actuado, de un feminicidio. Y en ese momento a este cantante, aparte de que le restringieron el video, no le dejaron obviamente que lo publicara, se lo bajaron obviamente de ciertas plataformas musicales, ya lo estaban denunciando por hacer apología al delito. La apología al delito, pues es precisamente esto, como copiar el delito y hacer que los demás pues vean esta parte. Entonces, y sí, porque verdaderamente de hecho hasta se utilizaban vehículos que después se dijeron que no eran oficiales, pero muy probablemente sí lo eran, prestados, de la policía, en donde precisamente pues a la chica la tomaban y a la chica la metían en una cajuela. Entonces eso era lo que hacía el video. Y entonces lo quitaron. Pero si nosotros nos damos cuenta, o sea, y apenas escuchaba así una serie de canciones, de todos los géneros hay muchas canciones que tienen como esta misma parte, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Pues se supone que la violencia mediática es precisamente estos actos en los cuales de manera directa, de manera indirecta, se empieza a generar esta parte ya sea de estereotipo, ya sea de apología, ya sea de discurso de odio, porque eso también es un delito. Sí, entonces ahí nos damos cuenta. Digo, ya depende mucho también de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que realmente escuchamos o vemos y demás? La parte de qué conductas atentan contra la parte de la intimidad sexual. Sabemos que entran videos, sabemos que entran audios, fotografías, obviamente con contenido sexual sin que la persona, pues obviamente presente su consentimiento o en su defecto presenten o sea mediante engaño. Tengan mucho cuidado también ahí, porque la línea se vuelve bien delgadita, ¿no? Que a veces, y también lo he visto, y eso sí lo he visto de manera profesional, sobre todo entre parejas, y sobre todo entre parejas jóvenes, ¿no? Que son las que andan ahí con toda esta situación. La pareja supuestamente hay un consenso, supuestamente es una parte de su dinámica de vida y pues obviamente son parejas y no hay problema. Pero resulta que después empieza alguna controversia o empieza algún problema, algún conflicto entre ellos y la primera, que la mayoría de veces sí son las mujeres, pues agarra y dice la chica, ¿no? Pues es que entonces lo voy a denunciar porque precisamente él me grabó o él me fotografió con esta parte de contenido sexual. Y obviamente pues ya metió en un problema al novio, ¿no? O la pareja. Y el novio empieza a decir, no es cierto, o sea, yo la fotografié con su pleno consentimiento, porque así nos llevábamos, porque así era nuestra dinámica. Pues sí, pero entre sean peras o manzanas, tengan mucho cuidado. Porque ahí puede argumentar la persona, decir, pero es que me engañó, o sea, fue mediante engaño. Y de hecho también se dio, y publicaron, de hecho, obviamente tapadas, pero sí proyectaron la situación de cómo se había dado esa difusión de este tipo de imágenes. Obviamente ahí se empieza a descalificar porque precisamente se ve perfectamente que la persona pues sí estaba de acuerdo, ¿no? O sea, sí se empieza a ver como que ella está en la situación de la cámara y demás, entonces empiezan a argumentar otras cosas. Pero entre sea una o sea otra, sí se puede alegar un engaño. Y comprobar un engaño, o en su defecto, comprobar una verdad, pues se vuelve más complicado, ¿no? Entonces tengamos muchísimo cuidado, no porque no lo hagan, digo, cada quien puede hacer sus dinámicas como gusten, ¿no? Pero tengan mucho cuidado con quién, ¿no? O sea, quién se le da la confianza, con quién se hacen ciertas cosas, porque si no, pues digo, las chicas las puedo meter en un problema muy complicado, ¿no? Sobre todo dentro pues, de la parte psicológica, y a los chicos, pues imagínense, ¿no? Pues hasta una cuestión de prisión. Ahora, no solamente consiste en tomarlas, o sea, no solamente viene la parte de ya tenerlas, por decirlo así, sino ahora viene todo lo demás. Cuando yo las expongo, las distribuyo, las exhibo, cuando se difunden, es más, cuando se reproducen, se transmiten, se venden, se intercambian, ¿no? Se comparten, etcétera. Cuando es precisamente el contenido sexual íntimo de una persona, sabiendo que no existe el consentimiento. ¿Qué es lo que la mayoría de veces pasa? Porque el problema no es que la persona tenga en su posesión las imágenes, los videos, no. El problema realmente radica cuando ya se empieza a difundir, ¿no? Cuando ya resulta que lo tiene el grupo de amigos o el grupo de amigas y luego se empieza a difundir, y hay muchos que han llegado hasta páginas especializadas en pornografía. Entonces, imagínense la situación y se vuelve bien grave. Porque bueno, Perdón, hay de por medio cosas. Dígame, Edgar. perdón, es que justamente quería hablar sobre eso. Dice exponer, difundir, exhibir y todas esas cuestiones, ¿no? Pero Sí, hablando ciertamente de este tipo de chicas que suben contenido a, bueno, no sé si llamarlo red social, pero a esta plataforma famosísima que es OnlyFans. Sabemos que ya están públicas, ya están en la red. Y sí es cierto que para poder ver ese contenido tienes que pagar cierta cantidad. Pero si ese contenido de ellas también lo exponen en otros medios que ya son como, digamos, redes sociales o no sé, en cualquier conversación de WhatsApp o de alguna otra, también podríamos entrar en este tema o ya no. pues no, técnicamente en el momento que tú accedes, porque obviamente cuando ellas acceden a toda esta carga, pues hay una autorización previa.
Esto no nos podemos alejar, porque si ellas no accedieran a esa difusión, en automático el propio programa o la propia red, digamos que no las dejaría ingresar. O sea, ellas ya están haciendo su imagen, porque es prácticamente la imagen, pues de dominio público, ¿no? Sobre todo porque hay de por medio un lucro. Entonces ahí ya no hay engaño, ya no hay inocencia, ya no hay nada. Obviamente siempre y cuando sean mayores de edad. Si no, aguas, si no, ahí ya estamos hablando hasta de un delito más grave. Pero si son mayores de edad y ellas ingresaron y ellas pusieron la voluntad y el cliente, porque perdón, si es el cliente, que es el que va a pagar la cuota o la cantidad, las accede y las recupera y las comparte en otro lado con la pena. Ahí sí ya no hay problema. Ah, sí, sí, claro, Wendy, efectivamente. Wendy nos comenta que si entonces ahí ya entraría el consentimiento, pues por supuesto que ahí entra el consentimiento. Desde el momento en que yo entonces estoy autorizando que mi imagen, que mis fotos, que mis videos se encuentren ahí, pues adelante. Si yo estoy diciendo, bueno, y por tal cuota o por tal pago, pues ¿qué quiere decir? Que yo estoy dejando aperturada la cuestión de privacidad. En ese caso ya tú sabes en automático la situación que es. Ya depende de ti, pues obviamente cuánta sea la situación de difusión que tú le puedas dar. Decía su compañero, ¿no? Ajá, y si yo ahora la pongo en un Facebook o la pongo, no sé, como la mando a través de WhatsApp y demás, bueno, ese es tu problema. O sea, la realidad es que ya no. Que bueno, ya sabemos que en el caso de redes más públicas, que tienen que ver ya con otro rango de edades, con otra cosa, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, Facebook ya empieza a restringirlas, ¿no? Obviamente ahí ya tenemos otro problema. Igual si tú la pones, quién sabe si Facebook te deje publicarla, ¿no? Y si no, mejor, porque así te quitas de problemas. Sería como lo más sano. Ahora, la parte de las sanciones son multifacéticas, porque la realidad es que las sanciones van variando bastante dependiendo la situación de la conducta. Y ahorita vamos a analizar un poquito la parte de la ley Olimpia. En el caso de las penalidades generales van entre los 3 y los 6 años a todos aquellos que puedan realizar cualquier conducta de todas las que hemos venido platicando, todos, cualquiera de estas, ¿sí? ¿Vale? ¿Por qué varía el tiempo de prisión? El tiempo de prisión es tanto que varíe, bueno, sí varía en cuanto a la parte de la comisión de la conducta, pero también a través de los medios, o sea, de qué medio se dio, de cuál es la consecuencia. Se entra mucho la parte de la teoría del delito, ¿no? Para ver qué tan es el daño que se provoca o el malestar o el problema futuro que se puede llegar a tener. Ahorita vamos a ver cuáles son las menores, vamos a decir, y cuáles son las mayores. Pero no solamente se traen penalidades, y esto es bien importante, porque no solamente se tienen penalidades, digamos, de penas privativas de libertad, sino aparte llevan equiparada la parte de los UMAS, ¿sí? Y eso es bien importante porque diría, ¿verdad? No, por supuesto que nuestra libertad es uno de los bienes jurídicos tutelados más importantes que tenemos, sí, pero también cabe mencionar que otra de las cosas importantes que tenemos pues es precisamente el bolsillo. Y cuando nos pegan en el bolsillo, pues ahí es donde se nos convierte también en un gran problema y se nos da un increíble escarmiento. En este caso las multas van entre los 500, bueno, las 500 y las 1000 unidades de medida de actualización, o sea que son las sumas. En el caso del año pasado, porque recordemos que ahorita estamos en esa actualización, el UMA equivalía a un 89.62 pesos. Si nos ponen una multa chiquita, que podría ser la menor de 500 UMAS, estamos hablando aproximadamente, ustedes hagan su cuenta, de casi 45,000 pesos. Son como 44,800, háganla, no sé si las matemáticas no me fallan. Creo que sí. Entonces, yo le calculo que son como 44,800, más o menos. 500 sumas, porque son 500 por 89.62. Pero ahí chequen. Más o menos, entonces, imagínense, si tenemos una multa, porque de 500 por 89.62 son 44,800 y piquito, algo así, de pesos. Imagínense la cantidad tan grande que es, porque 44,000, casi 45,000 pesos, pues no es poco. Eso hablamos de 500 sumas, imagínense 1000 UMAS. O sea, y si ya se va a un multón, por eso les digo, hay que tener mucho cuidado. Ahora, si tenemos una penalidad entre los 3 a los 5 años, que es la media aritmética, pueden hacer su proceso fuera y no hay ningún problema. Pero si rebasas tus 5 años, que sea la penalidad de 6 años,
con la pena, van a tener que llevar su proceso dentro y eso se vuelve más grave. Entonces imagínense la situación. En este caso, bueno, nos da, ¿no? Nos da una parte de recomendaciones la propia Secretaría de Gobernación a través de la colaboración con la Ley Olimpia y con esta Ley General de Acceso de las Mujeres. Dice que bloquees tu celular, ¿no? A través de cosas que solamente tú conozcas, pues para evitar que te roben tu información si es que tú eres la que la tiene por voluntad. Lo mismo, algo que comentaba su compañero hace ratito, antes de que ustedes descarguen cualquier tipo de aplicación, revisen qué es lo que les pide, revisen a qué les están dando acceso para saber cómo se maneja la parte de tu privacidad, la parte de tus datos y demás. Algo que implementó Facebook, WhatsApp, ¿no? La parte del cifrado de punta a punta. ¿Qué quiere decir? Pues que si utilizas alguna cuestión de mensajería, pues se tenga este cifrado. Obviamente te brinda mayor seguridad. La parte de verificación de 2 pasos, ¿eso para qué? Pues para que no accedan a tu información pues personas que no tengan precisamente esta autorización o precisamente este permiso. Y bueno, pues la parte de los bloqueos de pantalla. Yo les puedo decir, por lo menos desde mi punto de vista, sí están muy padres estas, suponiendo que alguien me quisiera robar mi teléfono, o que alguien me asaltara, o cualquier cosa, pero desgraciadamente gran parte de estas conductas las hacen personas que conocemos. Personas con las que tenemos un cierto tipo pues, de relación, no dígase la que sea, no vamos a ser ay, no, forzosa, no. O sea, cualquier tipo de relación que tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues estas medidas, si bien es cierto, son importantes, pues como que la problemática va más allá, ¿no? O sea, la problemática va más en proteger o cuidar otro tipo de relaciones que no es el delincuente de allá afuera. Porque probablemente el delincuente de allá afuera lo que menos importa es el contenido, ¿no? Igual y no, lo único que hace es resetearlo e irlo a malbaratar por algún lugar. ¿Están de acuerdo? Ya para este tipo de actividades, pues muchas de las veces, pues sí es gente que claramente nos conoce, es más, hasta que claramente sabe cuál es la afectación. Porque muchas de estas precisamente no se distribuyen por, ¿cómo les explico? Por una cuestión de molestia, por una cuestión de enojo. Muchas de estas se distribuyen por una situación de alevosía y ventaja de lucrar. Por eso a cuántas personas no las extorsionan precisamente con esto. No las chantajeen. De que si tú no me depositas tal cantidad o no me das tal cantidad de dinero, yo voy a difundir estas imágenes en las redes sociales. O es más, se las voy a llevar a tus papás, ¿no? O a tus jefes, o no sé, lo que se les ocurra. ¿Por qué? Pues porque obviamente ya es una parte de qué, pues de manipulación, de chantaje, de extorsión y demás. Entonces digo, todo se puede, es más, si nosotros vemos que el chantaje, si nosotros vemos que algún otro tipo penal me brinda mayor situación que esto, pues adelante, también se puede dar. Eso ya dependerá de ustedes y de su estrategia como abogados, ¿no? Como profesionales. Esperemos nadie pues, esté inmerso de manera personal en una situación de esto. Y si llegase a ser, pues con toda la facultad, pues ya saben qué es lo que pueden hacer y en dónde podemos encontrar, pues obviamente el tipo de respuestas. A ver, déjenme ver, porque creo que no es esta. Ahí está. Les voy a enseñar la parte de nuestra ficha técnica, porque es la ficha técnica, o sea, es la estructura de la parte de la Ley Olimpia, donde precisamente vamos a ver cuáles son las conductas. Y en base a esas conductas, pues el por qué se dan estas penas, ¿no? Porque ya vimos que van entre diferentes años y entre diferente cuestión económica. Decíamos, bueno, vaya, la parte, digamos que fundamental, pues fue un video, ¿no? O sea, fue un video que por ahí se empezó a volver viral, precisamente de esta persona, de esta diputada, que en aquel momento pues era una chica como cualquier persona, y que por ende pues empezó a ser víctima de muchísimas cosas, o sea, de un daño psicológico impresionante, de una cuestión emocional, familiar, porque imagínense, por supuesto que es muy complejo, y precisamente pues ella empieza con esta idea pues de decir, bueno, pues es que lo que me hicieron pues es un delito, ¿no? Y empieza a ver que sí hay conductas en el Código Penal que sí contemplaban ciertas cosas, pero que la realidad es que no eran tan enfáticas a poder solucionar o a poder tipificar pues lo que había pasado.
sobre todo aquí, porque ella es poblana, por cierto, entonces obviamente pues empieza a verificar el código penal. Y en este caso dice, bueno, no, a ver, hay que ver cómo se pueden tipificar, porque lo veamos como lo veamos, pues es una violación a la intimidad. Y precisamente su trabajo se ha ido, digamos que manifestando y se ha empezado a replicar en diferentes estados de la República. Entonces, en este caso, es muy importante porque muchas de las veces pensamos que la ley Olimpia es como cualquiera de las legislaciones que nosotros conocemos. O sea, no sé, cualquier ley que ustedes se imaginen, pensamos que esa es la ley Olimpia. Y la ley Olimpia no tiene una estructura distinta porque ahí no es una ley nada más, o sea, no es una sola ley única, sino que es un conjunto de reformas. O sea, más bien lo que ella hizo fue enfocarse en la parte reformatoria de las leyes, ¿no? Estas leyes que de alguna manera pues deberían, y que tal vez no lo tenían al 100%, que pudieran reconocer esta violencia y al reconocerla, ahora sí, ya pusieran sus sanciones y no hubiera ningún problema. Para todo lo que tuviera que ver, como les dije hace rato, con la parte de la ciberviolencia. Aquí está lo que comentamos hace rato, cuáles son las conductas que atentan contra nuestra intimidad sexual. ¿Por qué? Pues porque obviamente nos afectan, porque son privadas, porque son personales. Y entra todo esto, decíamos, desde la cuestión de la toma, o sea, la toma de las imágenes, videos y demás, pero también todo lo que tiene que ver cuando ya pasa a otras manos, ¿no? En la difusión, en la exposición, en la reproducción, ya más triste en la comercialización y demás. Esta parte de comercialización no solamente entra a través de la venta directa. No sé si han llegado a escuchar, y se volvió bien famoso, bien famoso. Y yo no lo creía hasta una vez, en algún momento, que fui al Estado de México y anduvimos, ¿no? Porque pues éramos un grupo de personas y anduvimos precisamente caminando porque había un asunto en ese momento un poquito delicado. Y nos fuimos a meter a Tepito, estuvimos allá por Tepito y precisamente vimos los videos de diferentes moteles de la Ciudad de México. O sea, moteles. Ajá, y yo así como, ¿es en serio? Claro. Y obviamente las personas que estaban en los videos, porque les ponían unos títulos ahí impresionantes, que daba entre pena, asco y risa, y les ponían, ¿no? O sea, llegaban las personas, a los clientes, ¿tienes de tal motel? No, que pues sí, ¿no? Sacaban todo como si estuviéramos hablando de, no sé de qué tipo de cinematografía. Y obviamente, pues todas esas personas que estaban grabadas en esos videos, pues obviamente no tenían ni idea, me atrevo a decir, pues obviamente que habían sido videograbados, y no solamente videograbados, sino ya expuestos, difundidos, comercializados. O sea, estaban todavía hasta lucrando de lo que ellos hacían. O sea, imagínense, y es un buen mercado. Yo en ese momento sí, con toda la curiosidad del mundo, sí me acerqué con la persona y le dije, oye, o sea, ¿no? ¿Es negocio? Y me dijo, claro que es negocio. Es un excelente negocio. Y yo ¿es en serio? Sí, claro. Entonces, obviamente estas personas ya tienen el convenio, imagínense, o sea, ya como comerciantes, ¿no? Como todos son los empresarios. Tienen ya el convenio precisamente con estos lugares, hoteles, moteles, etcétera. Y obviamente ellos ya les piden el contenido. Y ya los hoteles se van especializando en tener calidad de video. En algunos hasta de audio. ¿Se imaginen si las personas no están ni enteradas de que por ahí anda un video? Imagínense, ¿no? O sea, pues sí ha de ser muy delicado, sobre todo porque pueden pasar 50 millones de cosas. Y eso puede ser un problema y las personas ni estaban enteradas. Si las personas se llegaran a enterar, ¿no? Que sería lo ideal, se llegaran a enterar, pues ¿qué es lo que pasaría? Pues claro, obviamente ellos tienen toda la facultad bajo este lineamiento, porque es ciberviolencia. Y obviamente ya no hablamos la mujer, o sea, esto es bien importante que también lo tengamos presente. No solamente pasa con mujeres, pasa con varones, y varios varones han sido víctimas de este tipo de conductas. La diferencia es que el varón, no sé, tal vez por cuestión cultural, muchas de las veces no denuncia, o porque culturalmente estamos acostumbrados a ciertas imágenes mal enfocadas, que a veces el varón hasta orgulloso se siente, ¿no? Pasó con este comentarista de deportes, no recuerdo cómo se llama el señor este.
Sí, ¿verdad? Igual en una de esas encuentras tu futuro, Edgar, en otro negocio, en otro negocio no, más lucrativo, ¿no? Pues probablemente yo creo que sí, yo creo que la industria pornográfica es todo un negociazo redondo, o sea, la verdad es que sí, y por eso yo les decía, no, claro, si alguien se quiere dedicar a eso, pues adelante, qué bueno, ¿no? Que les vaya muy bien, qué padre, pero el problema es cuando se hace sin autorización. Entonces, si las personas se llegaran a enterar, porque acá no hablamos solamente de la mujer, el varón, la pareja como tal, pues por supuesto que pueden ellos denunciar bajo esta parte de ciberviolencia, porque por supuesto que se están comercializando sus actos sexuales sin consentimiento de ninguno de los dos. Entonces, ahí tenemos uno de los ejemplos importantes. Ahora, claramente cuando se sabe que no hay un consentimiento, puede ser también, aquí es bien enfático, pueden ser a través de medios impresos, les decía, a través de correos electrónicos, de mensajes, de redes sociales, cualquier mecanismo tecnológico, cualquier. Decimos, ¿no? La parte de ciberviolencia o violencia digital, pues básicamente son todas estas acciones que de alguna manera pues expongan este contenido sexual de las personas sin que entreguen su consentimiento, que claramente utilicen algún mecanismo tecnológico y no solamente que atenten contra la parte de la integridad de la persona, porque también esto es importante, atentan contra su dignidad, atentan también contra su vida privada, porque les ocasiona un sinfín de daños, ¿no? Aquí se enfatiza mucho en la parte de mujeres, porque estadísticamente sí hay más mujeres víctimas, ¿no? Sobre todo las que reportan, las que denuncian y las que desgraciadamente pues tienen más afectaciones. Les ponía el ejemplo. En el caso de Olimpia, pues, ¿qué fue lo que le pasó? O sea, a Olimpia le pasaron muchísimas cosas por sus amigos, sus compañeros, su parte laboral, su familia, le pasaron muchas cosas. Este señor que les estoy diciendo que le sacaron, y muchos otros actores y demás que les han tomado videos y fotos y demás, están bien felices, bien contentos, y toda la gente hasta se ríe y lo ven muy bonito y lo ven muy padre, ¿no? Las mujeres, no, o sea, social y culturalmente, desgraciadamente, hay otro tipo de cuestiones. Digo desgraciadamente porque pues debería de pasar lo mismo, no debería de ser motivo ni de burla, ni mucho menos de otro tipo de represalias, que fue lo que le pasó a Olimpia. Pero desgraciadamente es así. Por eso es que se enfatiza mucho en la parte de las mujeres, no porque a los hombres no les pasa, pero a las mujeres sí les afecta más en este sentido, por eso que les comento, y por ello pues se enfatiza más aquí, ¿no? Por este daño que les va ocasionando, tanto en parte pública como en parte privada. Sí, parte privada podemos decir la familia, pero también en la parte pública, pues imagínense, ¿no? Hasta la propia cuestión social. Es más, yéndonos más lejos, hasta el daño moral, porque ahora resulta que no nada nos afecta en la parte psicológica, sino hasta en la parte moral. Y no directamente a la víctima, porque básicamente es una víctima, sino también hace un daño colateral. ¿A quién? Pues a la familia, porque imagínense, ¿no? Si alguien que conoce a la familia se da cuenta de este tipo de acciones, pues empieza, ¿no? Las retalías está con la familia. Bueno. Ahora, la parte de los estados, ¿cuáles son los estados que han tipificado esta conducta, la ciberviolencia o la violencia digital? Tenemos varios, ahí los pueden ir viendo. Tenemos en el caso federal, tenemos la parte del Código Penal Federal, va de los 3 a los 6, y aprueban, obviamente, lo de la parte de la ley Olimpia, que va de las 500 a las 1000 medidas de actualización. Tenemos estados que son un poquito más tibios, por ejemplo, Aguascalientes no lo hace necesariamente un delito grave, porque va de 1 a 4 años, por ejemplo. En el caso de las multas, si se dan cuenta, no lo maneja en UMAS, sino lo maneja en días de salario. Entonces, ahí hay otra diferenciación también. ¿Qué pasa? Varios se van ya en la misma medida que la parte federal, ¿no? En el caso de Baja California, en el caso de Baja California Sur, pues iban hasta los 6. Campeche, Chiapas lo deja como pegándole como que a los 5 años, así ya muy grave, y sus multas, digamos que son más chiquitas, ¿no? O sea, ahí vamos viendo cuáles son los estados más rigurosos y también los estados que no. Chihuahua maneja un asunto interesante porque Chihuahua lo maneja más allá de la cuestión, sí maneja multas bajas, pero también maneja penalidades no tan altas, pero agrega algo que son los días de trabajo a favor de la comunidad. ¿Sí? O sea, ahí vemos otra peculiaridad como interesante.
El DF, pues obviamente tiene que manejar lo mismo que el federal. Coahuila igual. Colima, Durango, si se dan cuenta, Durango lo hace más grave, porque Durango sí nos va hasta los 8 años, ¿no? O sea, sí nos deja una media aritmética buena. Estado de México tiene como dualidades, o sea, como que está en medio. Guanajuato no, está bajito. Guerrero se va al federal, Hidalgo también. Jalisco está como raro porque Jalisco da una, vamos a decir que una línea muy separada. Si se dan cuenta, la mayoría va entre 3, 6, 4, 8 y no, este deja un margen muy grande de separación. ¿Qué quiere decir? Que debe de separar mucho sus conductas para que precisamente pueda haber cosas que se sancionen con 1, con 2, con 3 y así sucesivamente. Lo que sí es importante en Jalisco, aparte de ser riguroso y ser peculiar, es que tiene multas altas, porque las maneja en UMAS y no se va como el federal hasta 1000, se va hasta 2000 UMAS. Hagan cuentas, y hace rato cuánto decíamos que eran, como 40,000, 40, pues. Déjenlo en 40, por 500, imagínense por 1000 cuánto sería. 80, ahora imagínense por la parte de 2000 UMAS, o sea, es una penalidad muy alta. Michoacán se parece mucho a Jalisco, si se dan cuenta, al igual que Morelos. Nuevo León más o menos, Oaxaca también, si se pone en la parte rígida. Nosotros estamos en el promedio, nosotros nos quedamos con la parte adquiriendo lo que nos dice el federal, lo que nos dice Ley Olimpia, lo que nos dice Estado de México, Ciudad de México, o sea, nos vamos como siguiendo por el mismo Inter, manejamos penalidades altas también, porque vamos con 2000 UMAS, ya no lo manejamos en salarios mínimos, ya lo manejamos como UMAS, para que también nos demos cuenta. Querétaro igual, Quintana Roo también se pone rígido. Sinaloa es uno de los lugares que está más siniestrado por bueno, yo creo que por eso, por estas conductas, y solamente va de 1 a 3 años. Claro. Y nos pone sus sanciones en días y nos pone solamente hasta 600. Entonces ahí nos damos cuenta más o menos cómo estamos. Las demás entidades federativas se van a un promedio más o menos, incluido Tlaxcala, por ejemplo, ¿no? Se queda también en la línea con penalidades no tan altas como las de Puebla, por ejemplo, aunque seamos vecinos y estemos muy cerca, que va de la máxima 2000 a la máxima 500. No hay como punto de comparación, ¿no? Veracruz sí lo hace alto, Yucatán, al igual que Tlaxcala, se queda como que en la línea, Zacatecas también es alto. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo se hace el lineamiento, cómo se va haciendo el lineamiento en las diferentes entidades federativas. La siguiente clase vamos a analizar un poquito de la parte de las penalidades. Les decía, no hay tanto que analizar porque las penalidades van mucho en la parte o el análisis que puede hacer el juez, ¿no? En cuanto a qué se da, o sea, en cuanto a cuál afectación, porque no es lo mismo el hecho de que yo haya compartido, se me ocurre, las imágenes con mi grupo de escuela, un ejemplo. Ah, pero ¿qué pasa el ejemplo que poníamos? No, yo ya hasta las estoy comercializando, o sea, yo ya se estoy lucrando. Obviamente, a honor a eso es como va a variar. Sí, si nos dan 1, 2, 3, 4, 5, bueno, a los años que sea, es variando precisamente por la afectación que tiene. Entonces, como les decía, acá no hay una ley específica de vamos a leer la ley, el artículo tal de la Ley Olimpia. No, en la Ley Olimpia, como fueron conjuntos de reformas, cada entidad federativa lo adoptó dependiendo la situación. Si ustedes lo quieren checar en casa, porque ya yo creo que en la siguiente clase continuamos ya con nuestra parte de temario de problemáticas informáticas. Lo pueden ver, por ejemplo, en el 225. En el 225, ahí pueden encontrar en nuestro Código Penal, ahí vemos precisamente la parte de cómo está mencionado nuestra tipificación y nuestro encuadramiento de la conducta. ¿Sí? Bueno. ¿Hasta que tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? Déjenme ver. Déjenme ver si les dejo tarea, o sea, si nos da el tiempo o no. Semana 3 les había comentado que es esta semana en la que estamos, solamente tienen material de información. Sí, es lo único que tienen, no hay una tarea per se que ustedes tengan que hacer. Entonces yo creo que no, yo creo que ahorita de hoy para el día miércoles no les voy a dejar tarea y ya solamente yo creo que el miércoles para la siguiente sí les voy a dejar la Ley Federal de Protección. Sí, que es la siguiente ley que vamos a ver en legislación informática. ¿Hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta, muchachos? Yo sí, Miss, y hablando en serio sobre estas personas que
están vendiendo este contenido de hoteles y moteles. Aunque yo no sea un afectado, ¿pudiera hacer algo en contra de todos ellos? No, porque resulta que esos delitos son de querella. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ir directamente la persona afectada. O sea, lo más que podría pasar, pues es que si llegases a ver a alguien, exacto, ahora sí que alguien conocido, pues sí, claro, pues ahí sí le tendrías que decir y él sería el que tendría que concurrir a su denuncia, ¿no? Porque sí, son delitos, desgraciada o afortunadamente no sé, son delitos de querella. Entonces, obviamente, por eso les digo que ha sido un negocio bien redondo, porque no le pagas a nadie. Comentabas tú, no en broma, ¿no? Lo del el negocio de pornografía, sí, pero en la pornografía, pues sí hay un pago, ¿no? O sea, hay un pago a las personas. En este caso, como no lo hay, pues imagínense, es redondo, exclusivamente entre el que se hace, digamos que el motel, que básicamente es el intermediario, y el comercializador. Entonces, por eso no hay ninguna situación. Lo más que se podría hacer, recuerden, más que, y en todos, más que buscar una parte sancionadora, buscar una parte preventiva, ¿no? Ahora sí que desde la parte personal y con toda la gente que se conozca, sobre todo la que sea muy asidua a estos lugares, pues que tenga mucho cuidado, ¿no? O sea, que tenga mucha prevención en esa situación de no vulnerar, porque son libres de poder ir y no tendrían por qué generar estas conductas, esos lugares. Pero si esos lugares los generan, pues obviamente, ¿qué nos queda a nosotros? Pues protegernos. Ahora, si tú te das cuenta, y bien, ahí vendría un énfasis preventivo, si tú vas a un lugar de estos y te das cuenta que hay alguna cámara o que hay algún micrófono o que hay alguna situación de estas, ahí sí, la persona directamente antes de ser víctima sí puede generarlo como una parte de tentativa. Y obviamente ya la investigación pues empezaría a realizar pues para saber, ¿no? Para saber si hay más víctimas, para saber si en otras habitaciones, para saber si las cámaras están en funcionamiento, porque obviamente eso nos lo dicen los técnicos informáticos. ¿Sabes qué? Esta cámara sí está en funcionamiento, esta cámara está grabando en vivo, esta cámara es remota, porque no son usuarios remotos. Vaya, ya te tendrá que decir. Eso es lo único que desgraciadamente nosotros externamente podríamos hacer. Cuidarnos y bueno, tratar de prevenir a los demás para que cualquier situación pues traten de que no sean víctimas de este tipo de delitos. Pero sí, Edgar, no podemos hacer nada. Pero igual y exponerlo sí ayudaría de algo, ¿no? O sea, como tal, Claro. no podríamos hacer nada nosotros que no somos víctimas, pero exponer, por ejemplo, no sé, se me ocurre a mí, el grabar el hecho de que tienen las películas ahí y los hoteles que tienen, los nombres de los hoteles y exponerlo, creo que de ahí sería una buena manera, ¿no? Claro, pues sí, obviamente lo que podrías hacer, sí, por supuesto, si tú te percatas, podrías exhibirlos tal vez en una cuestión pública y yo me atrevo a decir, pues obviamente, pues los usuarios, si yo sé, un ejemplo, ¿no? Yo sé que fui usuaria de ese lugar y estoy viendo que este lugar está participando en este tipo de conductas, pues te pones las pilas para revisar si tú eres una de las víctimas y si sí, pues obviamente ya concurrir a denunciar. Lo único que sí te diría es que ten mucho cuidado porque estos lugares son lugares muy peligrosos donde venden este tipo, porque es una mafia, ¿verdad? Es una mafia. Y no solamente en México, en Puebla también lo hay. Yo me atrevo a decir que en todas las entidades federativas. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque no es que yo llegue con mi celular y a ver, voy a grabar, lo voy a exponer, no creo. Entonces, Ah, sí, hay no, que claro que tener no, sería un muchísimo poquito cuidado. más, oculto, Y como digamos. usuario, ¿no? O sea, podría ser como la parte de usuario, ¿no? O sea, como usuario igual y si puedes llegar, adquieres, grabas y bueno, ya, los quemas, ¿no? Pero digo, sí sería con toda la debida diligencia, pues para evitar al rato alguna repercusión, porque pues obviamente sí, pues vaya, todo es un círculo criminal y sobre todo por ciertas células y por ciertos lugares, pues digo, todo lo que hacen pues prácticamente es delito. Entonces ahí tenemos el detalle, ¿no? Pero bueno. ¿Tienen alguna otra duda o pregunta? ¿No? Creo que no. Bueno, si no tenemos entonces dudas o preguntas, ya los dejo para que no les quite más tiempo y nos estaríamos escuchando el día, bueno, y viendo para los que vengan el día miércoles. Sí, cuídense mucho, que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, Miss, hasta luego. A Gracias ustedes, igualmente. Gracias, profesor. Hasta luego. hasta luego, cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias a ti, adiós, Ana.